y escribió llevándoles esperanza. Por eso el tema central de la epístola a Pedro es esperanza. Y esperanza cristiana no es lo que es esperanza en el diccionario. Esperanza en el diccionario es el deseo de que ocurra algo bueno en el futuro. Pero la esperanza cristiana no es el deseo de que ocurra algo bueno en el futuro. La experiencia cristiana es la seguridad de que va a suceder algo bueno mañana para ti. Seguridad, no es expectativa, es seguridad. ¿Y por qué? Porque la esperanza cristiana se basa en la palabra de Dios, y la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos al texto entonces. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. ¿Cuál sería un sinónimo que tú podrías usar para misericordia? Si pudieras sacar misericordia y colocar otra palabra, ¿cuál sería esa palabra? Piedad, ¿qué paz? ¿Qué más? Amor, especialmente amor, porque en realidad la misericordia es el amor elevado a la infinita potencia. Es el amor concentrado, es el amor aumentado, misericordia. Y ese es un atributo de Dios, porque Juan dice que Dios es, ¿qué cosa? Amor. Y aquí Pedro usa la misericordia como un atributo de Dios. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva. Nos ha regenerado. ¿Cuál sería un antónimo de la palabra regenerado? ¿Saben lo que es antónimo? Antónimo es lo contrario. ¿Cuál es el antónimo de día? Noche. ¿Cuál es el antónimo de triste? Alegre. ¿Y cuál es el antónimo de regenerado? Hay varios antónimos, que podría ser depravado, podría ser malogrado, podría ser deteriorado. Y para que tengas una idea de lo que es deteriorado, deja un plátano bonito y obsérvalo. Al día siguiente, al otro día, se comienza a negrear, ¿no? Una semana después, el plátano está ahí, está deteriorado. Pero nosotros, cuando se refiere a la fruta, usamos otra palabra. Para decir está deteriorado, decimos está podrido. Pero la palabra parece fea, ¿no? Ahora, ¿un ser humano se puede podrir? Claro. Si se puede deteriorar, deteriorarse es podrirse, pero también es depravarse, es malograrse, es degenerarse. Pero ahora viene Cristo, agarra lo que ha encontrado: depravado, podrido, degenerado, deteriorado. ¿Y qué hace Cristo? ¿Cuál es la palabra? Regenera, restaura, hace de nuevo, lo vuelve verdecito, lindo, maravilloso de nuevo. Ahora, ese es un milagro. Que Jesús encuentre una persona deteriorada, degenerada, depravada, arruinada, y de eso deteriorado que ya no vale para nada, solo valdría para la basura, Jesús haga algo nuevo, maravilloso. Ese es el mensaje de Dios. ¿Y por qué lo hace? Por amor, porque te ama. Pero ¿cómo puedes amar eso que está podrido? Pero es que para Jesús nunca vas a estar podrido. Tú te puedes haber hundido en el pecado, puedes haber caído hondo, puede llegar un momento en que tú piensas: para mí ya no hay esperanza, para mí ya no hay salida. Y yo encuentro en mi vida gente que dice: sí, pastor, ya para mí no. Yo una vez fui a visitar un amigo, amigo, y su hijo estaba pasando por un momento difícil, lejos de la iglesia. Él me dijo: mira, yo te voy a presentar a mi hijo. Yo lo había conocido a él en el Club de Conquistadores, 13 años, bonito, jovencito, lindo. Yo hice su bautismo en un río, el bautismo de este muchacho. Pero ahora el papá me dijo que él estaba hundido en las drogas, perdido, acabado. Y me dijo: ven a cenar. Porque si yo te digo, ven a visitar a mi hijo, y mi hijo sabe que estás viniendo a visitar con él, él se va a ir, no se va a esconder, él no quiere hablar con nadie. Pero si le digo, él está viniendo a cenar, él va a estar allá. Y fui. Pero en algún momento lo llamó ya para la cena y el muchacho sale.
Yo no podía creer. Yo pensé que el papá, cuando me hablaba de su hijo, me estaba exagerando. No, que tú no tienes idea de cómo está. Y realmente, pobre muchacho, tatuado por todo lado la cara, argolla por aquí, argolla por aquí. Y eso no sería problema. El problema es que los ojos parecía que se le salían de las cuencas. Loco, nervioso, temblaba, fruto del abuso de drogas. Deteriorado. Y por más que la palabra sea pesada para referirse a un ser humano, pero esa era la realidad, podrido, descompuesto, acabado. Pero yo quisiera presentarles hoy día a ese muchacho. Si tuviera la oportunidad, les presentaría un príncipe en el reino de Dios, porque el Espíritu de Dios lo alcanzó. Y yo cuando hablé esa noche con ese muchacho, él me decía: pastor, yo lo respeto mucho a usted. De toda mi vida en la iglesia, los recuerdos más bonitos los mantengo de usted. Cuando en los campamentos de conquistadores usted contaba historias de indios, y yo me quedaba así escuchándolo, y en mi corazón sentía el deseo de ser misionero para trabajar entre los indios. Momentos bonitos, pero pastor, yo lo respeto, olvídese de mí. Míreme, ya para mí no hay esperanza, ya estoy perdido, pastor, acabado por completo. Y efectivamente estaba deteriorado espiritualmente, y estaba deteriorado mentalmente, porque no decía cosa con cosa, hablaba tonterías. Estaba deteriorado físicamente, parecía no haber esperanza para él. Pero ahora volvamos a lo que dice Pedro: bendito, pues bendito. Oye, cuando lleguemos al reino de los cielos, la eternidad toda no será suficiente para que nosotros levantemos las manos y cantemos a Dios: bendito, 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 bendito. Porque, como dice ese canto que ustedes cantan, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? Bendito. Agrábense esa palabra bendito, porque ustedes van a cantar durante la eternidad: bendito, bendito, porque solo por la misericordia de Dios llegaremos al reino de los cielos. Olvídate que tienes que hacer alguna cosa para entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos no es por merecimiento. El reino de los cielos no es para los que se han portado bien, porque para los que se han esforzado por portarse bien. Porque hay mucha gente que no ha entendido el Evangelio y piensa que el reino de los cielos es para los que se han portado bien. Y yo te voy a dar un ejemplo de gente que se ha portado bien y se va a quedar. ¿Te acuerdas que Jesús, cuando él cuenta en esta tierra él cuenta así como una parábola, y dice así: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, repitan conmigo, ¿qué cosa? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no hicimos milagros? ¿En tu nombre no echamos demonios? Y sin embargo esa gente se va a quedar. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad del Padre. ¿Y cuál era la voluntad del Padre? No tengan miedo aunque se equivoquen, porque hemos venido a aprender, y la mejor manera de aprender es equivocarse. ¿Cuál era la voluntad del Padre que ellos no hicieron? No me digas guardar mandamientos, querido, porque estos ya estaban en un nivel más allá de guardar mandamientos. Estos ya estaban expulsando demonios, ya estaban profetizando, ya estaban haciendo milagros. O sea que guardar mandamientos para estos ya era un nivel pasado. Ellos ya guardaban los mandamientos. Recuérdense que ellos diezmaban hasta la menta y el comino. Recuérdense que para guardar el sábado, estos, además del mandamiento cuarto, ellos tenían como unos 3,000 pequeños mandamientitos. O sea, esta gente ya había superado el nivel de guardar mandamientos. Porque muchas veces nosotros pensamos, es que ellos no hacían la voluntad del Padre, ¿por qué no guardaban mandamientos? ¿Qué no guardaban mandamientos? Esa gente guardaba todos los mandamientos. Ya estaban profetizando, expulsando demonios, haciendo milagros, pero no hacían la voluntad del Padre. ¿Qué voluntad del Padre? Ahí pues en el contexto tú te vas a dar cuenta. Hacer la voluntad del Padre no es esforzarte para guardar mandamientos, para andar bien en los caminos de Dios.
Hacer la voluntad del Padre es reconocer que tú no puedes, que eres un pobre pecador. Y tienes que ir a Jesús y decirle: Señor, ¿sabes por qué vengo a ti? Porque yo no puedo. Y cuando tú te entregas a Él como un niño, por eso Él dice: si no fuereis como un niño, no entraréis en el reino de los cielos. Cuando tu hijito de 2, 3 añitos hace alguna tontería, se cae en una travesura, ¿qué es lo que hace? Dime, ¿qué es lo que hace? Viene corriendo a ti. Es así que tenemos que hacernos niños. Por eso la salvación es para los pecadores. Por eso la salvación no es para el hermano que piensa que cumple todo, guarda todo, sigue todo. Ese pobrecito está perdido. La salvación es para el pecador, o para el que se siente pecador. Y porque se siente pecador, va a Jesús. El otro, ¿para qué va a ir a Jesús si él piensa que ya cumple todo y guarda todo y sigue todo? Los que buscan a Jesús son los pecadores. Entonces, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia, según su gran amor, nos ha regenerado, nos ha transformado, nos ha restaurado, nos ha curado, nos ha hecho de nuevo. Pero nos ha regenerado en esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza viva? Para que tú entiendas de qué esperanza viva está hablando aquí, tienes que saber qué cosa es la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esperanza viva. Él nos ha regenerado. Te ha encontrado piedra bruta, deshecho, podrido, acabado, degenerado, depravado. Palabras feas, pero palabras reales. Te ha encontrado así, y por su misericordia te ha regenerado, te ha restaurado. Pero lo que eres hoy día, restaurado por Dios, no es todavía lo que vas a hacer siempre. Hay una esperanza viva. Esto que tú eres no es lo que vas a hacer todavía. Por eso Pablo dice: somos transformados de gloria en gloria. Has sido regenerado ya, pero todavía no tienes idea de hasta dónde va a ir tu regeneración, tu restauración. Porque el pecado nos ha deteriorado. Tú sabes que Adán medía 4 metros de altura. La sierva del Señor dice eso. Y Eva le llegaba al hombro, 3,80 metros. Y ahora yo con mi 1,55 m. Estoy degenerado, estoy en el sentido espiritual depravado, podrido, acabado, mosqueado ya para la basura. Pero cuando Cristo venga y suene la trompeta, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero la promesa es que yo voy a llegar a la estatura del varón perfecto. Y voy a comenzar a crecer. 4 metros de altura, ya me imagino. Es que no es solo la altura, lo que es tu carácter depravado, hipócrita, mentiroso, fingidor, va a ser el carácter de Jesucristo. Lindo carácter, bonito, maravilloso. ¿Qué es lo que aqueja tu cuerpo? Ay, me duele aquí, ay, me duele aquí, ay. Dicen que vejez es cuando todo te duele. Pero cuando Cristo venga, nada te va a doler. Habrás sido restaurado. El que murió sin una pierna, cuando Cristo venga, saltará para alabar el nombre. Bendito Señor, con 2 piernas. El que murió con cáncer, puedes en este momento recordar a un ser querido tuyo que tú lo visitaste faltando 1 día, 2 días para morir. Yo cuando fui a ver a mi madre y llegué a la 1 de la mañana a Lima, mi avión llegó y mi hermano me estaba esperando ahí y me dice: mira, yo le digo, quiero ir al hospital. Porque yo había ido, porque él me llamó diciendo: mira, si quieres ver a mamá viva, ven, porque no creo que dure más. Entonces llegué al hospital y dije, al aeropuerto, y le digo: quiero ir a ver. Y él me dice: no, a esta hora no te van a dejar entrar, de mañana vamos. Pero ora para que Dios la recoja, está sufriendo. Y me contó tanta cosa. Y esa noche yo llegué al hotel cansado, ya sería 2, 3 de la mañana, me arrodillé y le dije: Dios mío, mi madre fue una sierva tuya,
te sirvió con amor, con cariño, llevó sus 9 hijos a tus pies, los 9 yernos, nueras a tus pies, los 40 nietos a tus pies, todo fruto de esa mujer piadosa. No la dejes sufrir, ya dale el descanso. A la mañana siguiente, a las 6, mi hermano me despierta, mira, me dice, ya no necesitas tener prisa para visitarlo porque ella descansó. ¿A qué hora descansó? A las 3 de la mañana, cuando yo le estaba diciendo a Dios, recógela. Pero hay una cosa, la última imagen de mi madre fue una imagen linda, de una viejita, ya viejita, pero linda, bonita, preocupada, llena de amor, como siempre fue. Y cuando llegué ya habían fallecido. Yo no quise verla, porque en mi mente no hay el recuerdo de un cadáver. En mi mente está la viejita linda que me dijo, hijito, que Dios te bendiga, ve al Brasil a cumplir tu ministerio. No la imagen de un cadáver. Pero esta mañana, esta tarde yo te digo, ¿te acuerdas de una persona a que amaste mucho, que ya lo viste en el cajón? Estaba deteriorada. Pero cuando Cristo venga, no va a ser así. Ahora trata de acordarte de esa misma persona cuando estaba en la plenitud de la vida. Pues mucho mejor que eso va a resucitar. Eso no es esperanza. Por eso Pedro habla de esperanza viva. Nos ha regenerado en esperanza viva. Amados, ahora somos hijos de Dios, dice Juan, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar, qué es lo que Dios va a hacer de ti, transformado de gloria en gloria. Vamos a leer de nuevo el texto. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque yo dije, para entender lo que es esperanza viva tienes que entender lo que es la resurrección de los muertos, de Jesucristo de los muertos. Porque cuando Jesús estaba muerto, los discípulos pensaron, aquí se acabó nuestra fe, aquí se acabó todo. Y tú sabes que cuando Jesús murió, el diablo dio la más grande carcajada de su vida. Porque dijo, aquí lo acabé, aquí acabé con la raza humana. Él vino a morir y murió y se acabó, aquí ya no. Pero al tercer día, la carcajada del diablo paró en seco, porque la tierra se abrió. La tierra no fue capaz de detener a Cristo, y el Cristo triunfante resucitó. Y ahora Pedro dice, tu esperanza viva tiene que estar fundada en la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si la muerte, si la tumba, si la tierra no fueron capaces de detener el cuerpo de Cristo, porque Él resucitó, ahí está la esperanza viva que tiene que inundar tu corazón. No importa quién eres, no importa cómo vivas, no importa cuán imposible sea desde tu punto de vista humano que tú te salves, o que un ser querido que tú amas, tú a veces piensas, no, ya para él no hay esperanza, ya él está perdido, ya no hay remedio para él. Para ti, en tu opinión, pero no en la de Dios. Tu hijo que está fuera de la iglesia puede estar en la situación más deteriorada, más depravada, aparente, espiritualmente podrido, pero tu esperanza viva de que tu hijo va a regresar no está fundada en una promesa vacía, está fundada en que Cristo murió y resucitó. Y si la muerte no fue capaz de detenerlo a él en la tumba, el pecado no será capaz de detener a tu hijo aquí, porque tu hijo todavía está vivo. Entonces deja que el poder de Dios trabaje en él. Deja que Dios haga por él lo que tú no puedes hacer. Tú simplemente ora a Dios. Y el otro día un padre me preguntó, pero pastor, ¿para qué oro por mi hijo si él no quiere nada con Dios? Ora. ¿Sabes por qué? Pero pastor, la oración solo vale cuando la persona quiere. Sí, yo sé. Entonces, ¿para qué voy a orar si él no quiere? Por un motivo. Porque si tú no oras y Dios manda su espíritu a trabajar en el corazón de tu hijo, el diablo, que es diablo, astuto,
El diablo le dice a Dios: espera un poco. ¿Por qué tu espíritu está perturbándolo a él? Él no ha pedido, él no cree, él no quiere, él no acepta. Déjalo otro. Tú no dices que eres el Dios de la libertad. Entonces, ¿por qué lo estás molestando si él no pide nada? Y Dios literalmente se queda sin argumentos. Pero cuando tú clamas a Dios y el diablo le dice a Dios: ¿por qué estás molestando si él no te ha pedido nada? Tú le das un argumento a Dios, porque Dios le dice al diablo: yo no le estoy respondiendo a él porque él no me ha pedido nada, yo le estoy respondiendo al papá porque él sí me ha pedido. Tú te das cuenta que la oración intercesora le da a Dios argumento para continuar trabajando. Por eso no te canses de orar por tu esposo que se fue, no te canses de orar por tu hijo que se hundió en el pecado, no te canses de orar, ora, pero Dios mío, no pasa nada. Tienes que mantener en tu corazón la esperanza viva de que si Cristo murió y resucitó, tu hijo también puede morir y resucitar. Yo no soy profeta, pero en el nombre de Dios te digo una cosa: antes de que Cristo venga, tú vas a tener la alegría de abrazar a la persona que amas y que hoy está fuera de la iglesia. Si tú dejas que el Dios, bendito Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, encienda la esperanza viva en tu corazón. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Y para qué nos ha regenerado? ¿Para qué? Para darnos una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, y que está reservada para ti. ¿Dónde? Una herencia incorruptible. Tu papá te puede dejar una casa en esta tierra y tú, por tus desatinos, puedes acabar con la casa. Tu papá te puede dejar dinero y tú, por tu ingenuidad, te puedes hacer quitar el dinero por otra persona. Pero la herencia que Dios tiene para ti, nadie te la va a quitar, porque es incontaminable. Dice, es una herencia que no se puede contaminar, una herencia que no se puede marchitar, una herencia que está reservada para ti en el reino de los cielos. Pastor, ¿qué tengo que hacer para eso? Ven a Jesús. Entrégale tu vida a Jesús. Dile: Señor, yo no puedo. En una grande ciudad brasileña, un hombre que no era miembro de ninguna iglesia, pero un hombre rico, de mucho dinero, que tenía una cadena de tiendas de ropas, fue secuestrado. Y pidieron a sus familiares $2 millones de rescate para liberarlo. Lo que vivió este hombre durante 7 días que su secuestro duró, marcó la vida de este hombre para siempre. Hubo momentos en que no le daban ni agua. Hubo momentos que no lo dejaban ni salir para ir al baño. 7 días en esa vida, porque estos delincuentes tratan de minar la autoconfianza de la víctima de tal manera que él mismo les ayude a conseguir el dinero. Y cada vez que los dejaban hablar con la familia, pues él estaba, al principio decía: no entreguen nada, que me maten. Pero pasaron 2, 3 días después de aquella vida infernal, él mismo decía: por favor, consigan el dinero que puedan, ya no aguanto esta vida. Pero eso marcó profundamente su experiencia. Finalmente, después de una semana, no pagaron los $2 millones porque era mucho dinero, pero pagaron todo lo que pudieron conseguir en dólares, porque los secuestradores querían dólares, en billetes de $20. ¿Dónde encontrar dólares en billetes? Solo en billetes de $20. Pero finalmente consiguieron y lo liberaron. Una madrugada lo abandonaron en una carretera solitaria. Lo encontraron caminando, hecho un tonto, perdido. Su ropa maloliente, excremento, orina, enloquecido. Y pues cuando lo descubrieron, supieron que él era el hombre secuestrado, porque fue noticia en todo el Brasil. Lo llevaron al hospital, vino la policía, le hicieron preguntas, pero no viste a nadie. ¿Quién es? ¿No reconociste la voz? No sé quiénes son.
Pero él guardó un secreto para él, porque en uno de los momentos él logró mirar por la rendija de la puerta y vio solo un rostro con una cicatriz enorme aquí, y ese rostro quedó marcado en su mente. Y sabes que después que todo pasó, 2 meses después, ya el caso prácticamente estaba archivado, ya nunca encontrarían a los ladrones porque él no daba mucha información, y eso de que él vio el rostro, él no lo dijo a la policía, se lo guardó para él. De repente los familiares, los hijos, la esposa comenzaron a percibir algo misterioso en él, desaparecía. Salía temprano de las tiendas y decía que iba para la casa, llegaba a medianoche. La esposa pensó que podría tener otra mujer por ahí escondida, pero nadie sabía que él simplemente caminaba por la calle en la grande ciudad de Río de Janeiro. Caminaba de un lado para otro a la hora del rush, cuando la gente está saliendo de las tiendas, del movimiento, y yéndose para los barrios en el centro de la ciudad, él caminando, buscando el rostro, el único rostro que recordaba del secuestro. Un día, un mes, 6 meses, 8 meses, un año. Era una obsesión. Lo voy a encontrar. Tengo que encontrarlo. Un día cansado entró a un bar a tomar una cerveza y de repente en la otra mesa se le cae el vaso. En la otra mesa ve el rostro del hombre que él vio durante su secuestro. Y se escondió, volteó el rostro para que no lo conocieran. Pero cuando el hombre salió, fue atrás de él. Lo fue siguiendo. Tomó un ómnibus, él también entró al ómnibus. Tomó el tren, él también entró al tren. Bajó del tren, lo siguió hasta ver dónde entró. Y entonces dijo, ahora sí, ya descubrí dónde vive. Entonces, como tenía dinero, buscó un bando de sicarios que nada más que eran policías que hacían trabajos de esta naturaleza. Y el grupo de sicarios le dijo, ¿estás seguro? Sí, quiero que lo encuentren, está aquí, esa es la casa, pero no lo maten a él solo, maten a los 5, porque fueron 5. Quiero que los maten y yo les pago mitad, y la otra mitad se los pago cuando ustedes me muestren los 5 cadáveres. Y ahí comenzó el trabajo. En menos de un mes lo llamaron en la noche y le dijeron, mira, trae la otra mitad del dinero porque los 5 están aquí fríos, pero ven con el dinero. Le dieron las indicaciones, él fue, salió de la ciudad, se metió a la periferia. Ahí estaban los sicarios y le dijeron, mira, ¿trajiste el dinero? Sí, bueno, ahí están los 5 cadáveres. Aquí está el que tú reconociste, y a partir de él nosotros fuimos a los otros. Lo agarramos a él, mira el rostro de él tan maltratado, pues tuvimos que hacerlo cantar, pero él contó quiénes eran los otros. Está ahí. Ahora el líder, el cabecilla, es este último aquí, todos con el rostro cubierto. Entonces él fue abriendo uno a uno. Ese era el que reconoció. El otro efectivamente era ese. El otro. Cuando llegó al 5, sacó el trapo y cuando vio, dio un grito. No puede ser. Este es mi mejor amigo. Este es mi hermano. Este es el hombre que estaba al lado de mi esposa, de mis hijos, cuando yo estaba secuestrado, ayudándolos, animándolos. No puede ser. Y los sicarios dijeron, no, ese es el jefe del bando. Ese es el que conocía todos tus movimientos y dio toda la información para los otros. Este hombre enloqueció, ¿sabes? Enloqueció. Lo encontraron con el carro chocado en la carretera, inconsciente. Le preguntaron qué había pasado, no dijo nada, estaba loco. Hablaba incoherencias, no hablaba cosa con cosa, ¿no? Lo internaron en un hospital psiquiátrico y ahí no hablaba con nadie. En las noches salía de la cama desnudo
y aullaba como un lobo y daba vueltas a la piscina aullando como un lobo. Le comenzaron a colocar remedios fuertes para calmarlo porque tenía momentos de locura agresiva. Un millonario con la vida destruida, degenerado, depravado, podrido mentalmente. Lo sacaron en Navidad para celebrar Navidad al lado de la familia y trató de suicidarse. La familia no sabía qué hacer, amaban al papá, los hijos, hasta que descubrieron un hospital nuestro, adventista. Pero no es un hospital tradicional, es una especie de retiro de medicina no tradicional, es más de medicina preventiva. Y lo internaron ahí. Tenían mucho dinero. Y ahí nosotros teníamos un capellán, muy amigo mío. Y él me dice que un día lo vio sentado debajo de un árbol, lloraba. Y el capellán se acercó y se sentó. Y él se levantó y se fue. No quería conversar, pero un día él se acercó y él no se fue. Y entonces el capellán le empezó a leer. Mira, digo, no digas nada, solo escucha la historia que te voy a leer. Y le leyó la historia del hijo pródigo, que un día vendió todo y se fue, y que se quedó sin nada. Y el capellán le dijo, ese sin nada no era dinero, no era comida, no era ropa. Ese sin nada era sin paz, sin alegría, sin amor. Y a medida que el capellán iba hablando, el hombre comenzaba a llorar y entonces él pensó, Dios mío, estoy llegando a su corazón. Y fue así como todo comenzó. Y entonces un día, siempre que le contaba historias, le leyó la historia del pecado de David, cómo pecó, cómo se arrepintió, cómo Dios lo restauró, cómo llegó a ser rey, o volvió a ser rey, continuó siendo rey. Entonces él le dice, mira, préstame ese libro. Y ahora cuando la familia venía a visitarlo, pensaron, ahora le agarró la locura de la Biblia, porque siempre que lo encontraban leyendo la Biblia, no soltaba la Biblia para nada. Y la familia pensó, bueno, ahora pues la locura se le dio por otro lado, es Biblia. Pero cada vez que volvían, lo encontraban diferente, lo encontraban mejor. Hasta que un día se dieron cuenta que él comenzó a coordinar sus ideas. Hasta que un día el médico dijo, pueden llevarlo de aquí, él ya está sano. Trátenlo con amor, pero él está restaurado. Él llegó a la casa, reunió a la familia y les dijo, hijos, esposa, ustedes no conocen el otro lado de la vida, a donde yo llegué. Y les contó toda la historia. Yo enloquecí, y ustedes no saben por qué enloquecí. Enloquecí porque durante el secuestro yo reconocí un rostro y pasé más de un año buscando a la persona hasta que la encontré y la seguí. Y contraté un equipo de sicarios y ellos mataron. ¿Y saben quién era el jefe de la banda? Nuestro amigo desaparecido. No está desaparecido, está muerto. Enloquecí cuando vi que había matado a mi mejor amigo, porque él y yo nos criamos juntos en la infancia, en la juventud, y yo lo había mandado matar. Enloquecí. Pero Dios me llevó al fondo del pozo para encontrar un tesoro que nunca podría haber encontrado de otra manera. Me encontré con Jesucristo. Tuve que caer de rodillas y decir, Señor, yo no valgo. Yo estoy perdido, yo estoy acabado, solo tú puedes hacer algo por mí. Y Dios me rescató. Y ahora yo quisiera compartir con ustedes este tesoro. Y sabes que logró llevar toda su familia a los pies del Señor Jesús. ¿Quién podría negar el testimonio vivo de una vida transformada? Nadie puede negar el poder de Dios cuando ve una vida transformada. Ahora, después de todo lo que dije, miren cuánta luz tiene este texto para ti.
Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea la gloria y la honra para Él por todos los siglos y los siglos. ¿Por qué? Porque por su gran misericordia nos ha regenerado, nos ha restaurado, nos ha sacado de la miseria y ha colocado en nuestro corazón la esperanza viva. ¿De qué? De que llegaremos a ser mejor de lo que un día imaginamos ser. Y nos ha dado la prueba de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Porque si Cristo resucitó de los muertos, ¿por qué Cristo no puede hacer la misma maravilla en mi vida y en la vida de la persona que tú amas y que está lejos de Dios? Nos ha restaurado para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse y que está reservada para ti en el cielo. Pastor, ¿qué tengo que hacer para tener esa esperanza viva en mi corazón? Solamente 3 cosas. Primero, reconocer que tú no puedes. Tú no puedes. No vale la pena que te esfuerces, que te domines. Tú no puedes. Segunda cosa que tienes que reconocer: Dios sí puede. Y entonces la tercera cosa: si tú no puedes, pero Dios sí puede, ven a Jesucristo. Entrégale tu vida, porque tú no puedes.